¿Cómo están mis niños y niñas del quinto grado? En esta oportunidad hemos llegado al día miércoles 16 de septiembre con el área de personal social y la actividad deliberamos sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar. Como podrás haberte dado cuenta, el día lunes trabajamos y analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información de manera responsable. ¿Recuerdas al caso de Julia? En el segundo día reflexionaste acerca de la confiabilidad de la información que encuentras en diversas fuentes. ¿Te acuerdas de estas características? De la autoría, del propósito, de la objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Eso lo vamos a tener en cuenta cada vez que recurramos a alguna fuente, porque eso nos va a ayudar a tener confianza en lo que buscamos como información. Bien, nuestro propósito es deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención frente al COVID-19. O sea, vamos a ver lo que es la deliberación, pero para ello vamos a empezar leyendo el siguiente caso. Bien, el caso de Rosario. Rosario es una niña de quinto grado. Ella vive con su familia en una ciudad de clima templado, es decir, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Cerca de su casa hay un mercado donde su familia siempre hace las compras. Frente al incremento de contagios del COVID-19, actualmente solo sus papás van al mercado y al volver a casa se lavan las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos, como lo sabemos hacer todos. También lavan muy bien los productos que compraron. Son algunas medidas de seguridad recomendadas en la radio, televisión e internet que decidieron poner en práctica con la intención de ¿qué? De cuidar la salud de toda la familia y evitar contagiarse. Entonces, aquí hay algo importante. Con ese mismo fin, los vecinos del barrio pensaron pedir a la Asociación de Vendedores del Mercado que pongan un rociador de agua con lejía. Entonces, en la puerta del ingreso con el propósito de eliminar al coronavirus que pudiera estar sobre la ropa de las personas que van a comprar víveres. Los papás de Rosario creen que la intención es buena, pero tienen dudas respecto a la eficacia del rociador, pues escucharon en las noticias que el agua con lejía es buena para desinfectar superficies de objetos, pero puede ser dañina para la salud de las personas si entra en contacto con su piel o se ingiere. Sin embargo, en algunas redes sociales encontraron testimonios de personas que afirmaban que gracias a esa medida habían evitado contagiarse. Miren ese dilema, ¿no? Los papás de Rosario deben decidir si apoyan o no esa iniciativa. Pues es una iniciativa muy buena, pero vamos a ver si es que esa iniciativa va a beneficiar o va a perjudicar a las personas. Por lo tanto, hay que hacer lo siguiente. Vamos a leer entonces estas preguntas. ¿Cuál es la petición que quieren hacer los vecinos de Rosario a la Asociación de Vendedores del Mercado? ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Que se instale un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso con el propósito de eliminar el coronavirus que pudiera estar sobre la ropa de las personas que van a comprar víveres. Esa era la petición. Ahora, ¿crees que instalar el rociador de agua y lejía en la puerta del mercado es una buena decisión? ¿Por qué? A ver, ¿cómo tendríamos que ver si es bueno o es malo y si le beneficia o no a la población? ¿Qué opinan los papás de Rosario al respecto? ¿Has visto la opinión? Ellos tienen todavía ciertas dudas porque dicen que han escuchado que al entrar en contacto la lejía con la piel puede ocasionar otros daños. Pero en las redes sociales dicen que han escuchado que es muy bueno. Entonces hay por ahí una contradicción. ¿Y cómo sería para poder darse cuenta?
¿Qué recomendarías a los papás de Rosario para despejar sus dudas y tomar una decisión responsable? Estas respuestas tú las vas escribiendo ya en tu cuaderno. ¿Qué le recomendarías? A ver, mira, despejar sus dudas y tomar una decisión responsable. Ya hemos venido aprendiendo que la información es muchísima, pero tienes que ir tú dándote cuenta cuál es un rumor y cuál es veraz, dependiendo de esas características que habíamos estudiado cuando hay confiabilidad en la información. Entonces, a partir de ello, puedes ir respondiendo. Mira, así como la familia de Rosario, muchas familias toman decisiones para prevenir y cuidarse del virus. Seguramente hemos hecho eso alguna vez, ¿no? Basadas en información que se encuentra en diversos medios de comunicación, redes sociales o aquello que escuchan. Sin embargo, la existencia y circulación de tanta información que podría ser falsa y poco confiable puede poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Mira, puede poner en riesgo entonces la vida de nuestra familia. Entonces, tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema, niños y niñas? La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19 afecta la salud de las personas. O sea, hay mucha gente que difunde información, pero esa información es poco confiable y menos podemos adoptarla para llevarla y ponerla en práctica con nuestra familia, porque puede afectar la salud de todos. Entonces, ese problema lo podemos abordar mediante la deliberación. Ya vamos a abordarlo a partir de la deliberación. ¿Y qué es la deliberación? Mira, ¿qué significa deliberar? Entonces, cuando tú te pones en tu familia, te reúnes, vas a dialogar. Y si no es en familia, con tu comunidad, con las personas que están interesadas en que esto se dé, en que se dé esa medida, por ejemplo, de poner el rociador, ¿no?, en el mercado. Es dialogar sobre algún asunto público. ¿Y qué será un asunto público? Ya vamos a verlo. Dice, tomando en cuenta el punto de vista propio, o sea, cómo piensa cada uno y de los demás, llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos y buscando sobre todo, ¿qué? El bienestar común. ¿Qué significa eso? Bienestar común es que todos puedan beneficiarse. Entonces, mira, ¿y qué es un asunto público? Lo que decía acá, que es dialogar sobre algún asunto público. ¿Pero qué será un asunto público? Mira, es un problema, necesidad o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todas y todos debemos participar en su solución porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos de asunto público es porque nos está afectando a todos o a todas. O sea, no podemos decir, por ejemplo, ¿no?, la contaminación ambiental, ¿será un asunto público? Por supuesto, porque a todos nos afectaría, ¿cierto? ¿Será la corrupción que hay en el gobierno un asunto público que podamos todos discutirlo? Posiblemente. Sí, así es un asunto público. La rendición de cuentas, las medidas de seguridad ciudadana, por ejemplo, no, lo que nos afecta, los robos frecuentes que existe en nuestra comunidad, es un asunto público porque nos afecta a todos. ¿Qué más? El cuidado de nuestro ambiente, como había dicho al comienzo. Entonces, el COVID, que es una enfermedad que nos está afectando a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, son asuntos públicos que tenemos que abordarlo, es decir, dialogar sobre ello. Entonces, miren, esto está en el texto que se les va a brindar, pero que no es que la profesora lo está inventando, sino que ha sido recogido, adaptado del Ministerio de Educación, orientaciones para el desarrollo de competencias del área de personal social, construimos ciudadanos desde la escuela de Lima. Pues, por lo tanto, tiene confiabilidad los conceptos que podemos extraer de ahí, ¿no? Bien, mira, para deliberar,
Ya tienes idea de lo que es deliberar, dialogar sobre un asunto público. Para deliberar primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o un asunto privado. Mira, tú tienes que entender dos cosas. A veces hay asuntos públicos y a veces hay asuntos privados. Entonces los asuntos privados no los podemos abordar. No, cada uno resuelve sus propios asuntos. Mira, el asunto público, como ya se te ha dicho, es un problema. Un problema es un asunto público, cualquier problema, cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Por ejemplo, el agua, que no hubiera agua. Eso nos afectaría a todos, ¿no? Si no hubiera agua. Todas y todos debemos participar en su solución. Por ejemplo, el contagio por el coronavirus es un asunto público, porque ¿qué hace? Afecta la salud de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país e incluso del mundo. ¿Ves? Entonces, también hay que deslindar entre lo que es asunto privado. ¿Qué es un asunto privado? Mira, hay problemas que pertenecen al ámbito privado. ¿A qué se refiere cuando decimos privado? Por ejemplo, si en una familia no se ponen de acuerdo sobre qué programa de televisión ver, es un asunto que debe ser resuelto solo en la familia, ¿cierto? Porque es un asunto que solo les compete a sus integrantes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un asunto privado. Si alguien está de repente queriendo tener un jardín bonito en su casa, ¿no? Es un asunto privado. Ahí no se meten los demás. Entonces, asunto público es cuando nos afecta a todos los moradores, los ciudadanos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, reflexiona sobre estas preguntas. Mira, escucha. El problema de la difusión poco responsable de la información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19, por ejemplo, los rumores que habíamos visto el lunes, el martes, ¿no? Del papá de Julia que tomó la receta milagrosa. Esa es una información irresponsable, una información poco confiable. ¿Afecta la salud de las personas? Es un asunto público el tener en cuenta este uso responsable de la información. ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? Entonces es importante que aprendamos a darnos cuenta de que la difusión de esa información, si no es confiable, puede dañar a las personas, puede afectarnos en vez de sanarnos, de cuidarnos, ¿no? De protegernos. Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? O sea, la difusión de la información poco confiable debe interesar a las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Por qué? Eso tienes que... Ahora que estamos seguros de que este problema es un asunto público, o sea, la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID, que ya sabemos eso, entonces debemos comprenderlo mejor. Y para ello vas a investigar y conseguir información de fuentes confiables. Estas fuentes pueden ser especialistas en el tema o instituciones técnicas relacionadas con el tema. Y con esta finalidad vamos a leer el siguiente texto. La desinformación y los rumores en la pandemia. Esto es importante, que tú vayas leyendo parte por parte, desde el título poder sacar lo que me dice esa información. La desinformación y los rumores de la pandemia. ¿Qué nos estará tratando de decir? ¿De qué irá a tratar esta información? Mira lo que dice. A medida que el COVID-19 ha alcanzado casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus. O sea, no solamente es el virus, sino es esto, la circulación masiva de información falsa. Se ha extendido como el propio virus. Estas mentiras o esas mentiras han contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha identificado esta desinformación como una segunda enfermedad. Imagínate, tenemos el COVID, pero también tenemos la desinformación masiva que se convierte en una segunda enfermedad que acompaña a la pandemia del COVID-19. Para la OMS es una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no.
que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas de orientación confiable cuando la necesitan. Muchos se dejan llevar o por desconocimiento no recurren a la fuente, que son organismos pues reconocidos a nivel mundial y ellos son los que nos garantizan la información, pero no cualquiera conoce eso y puede darnos pues cuestiones reales y verídicas, ¿no? Entonces, confiables. Las falsedades o rumores que circulan pueden clasificarse en dos tipos. Mira, la información falsa, que es aquella producida y compartida con intención maliciosa. Es decir, ya alguien que tiene el propósito de hacer las cosas mal o de hacerlo de mala manera. Quienes lo hacen juegan con las emociones, con los medios, con los prejuicios y la ignorancia de las personas. Esto es ya malintencionado, ¿no? Pero también hay otra que es información errónea. La información errónea son estas mentiras difundidas sin malas intenciones. O sea, cuando, por ejemplo, tú compartes la información en las redes sociales, pero sin verificar su confiabilidad. Tú te envían y tú ¿qué haces? Reenvías y no te das cuenta si es verdadero, si es falso y de dónde, de qué fuente procede. Eso se hace a veces como una cadena nada más, ¿no? Pero no hay una intención de maldad, sino simplemente de compartirlo y parece que fuera algo bueno, pero en realidad no es tan bueno porque hay que primero ver la confiabilidad de la fuente. No, en el contexto del COVID-19, los efectos de estas dos modalidades, tanto falsa como errónea, estas dos modalidades, pueden ser de igual manera mortales. Así es, la desinformación y los rumores ponen en peligro vidas y conducen a la confusión y la discordia. Mira lo importante que es saber. Bien, y este es un texto adaptado, ¿no? De la UNESCO, Periodismo, Libertad de Prensa y COVID-19, recuperado de la UNESCO. La UNESCO, tú sabes también que es un organismo internacional y que hay confiabilidad en ese documento. Bien, entonces, mira, esa es una parte del texto que tú vas a leer. Y acá hay otra parte del texto. La OMS ha identificado rumores producto de la desinformación. Y algunos de ellos son, mira, aparte de estas dos formas de presentar las falsedades o rumores, también lo que dice la OMS es que ha identificado. ¿Qué ha identificado? Estos rumores. Dice que ingerir sustancias con lejía protege al organismo del virus. Mira lo que dicen, eso es un rumor. El coronavirus muere en climas de frío o nieve, es otro rumor. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados ayuda a prevenir el COVID-19, otro rumor. Y el coronavirus es una bacteria. Muchos dicen que es una bacteria, ¿no? Entonces, frente a estos y a otros rumores, porque estos son algunos de los rumores que pueden dañar la salud, la OMS brinda, entre otras, las siguientes aclaraciones. Mira, la OMS sale al frente y aclara lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Tú vas a leerlo en el texto completo ya, lo que va a decir la OMS. Y dice, demostrado, la enfermedad por coronavirus, COVID-19, está causada por un virus, no por una bacteria. Ya lo ha demostrado científicamente. Acá otra, demostrado, pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege del COVID-19 y puede ser peligroso. No, en los diferentes mercados se habían instalado estos rociadores, pero se ha visto de que no es bueno. No, entonces, también otra de las aclaraciones que hace la OMS es que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene el COVID-19. Ya, entonces otra cosa importante, actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID y tú lo vas a leer ahí, ¿no? Ahí algunos dicen sí hay
un medicamento que ya podemos consumir, ¿no? Pero en realidad la OMS niega que todavía no hay ese medicamento que prevenga. No hay alguno que prevenga, que combata sí cuando ya está con COVID, pero no que pueda prevenir, ¿ya? O que pueda tratar ya así abiertamente, no hay todavía. Entonces, este documento que tú vas a leer ha sido adaptado de la Organización Mundial de la Salud del 16 de junio de 2020. Mira, es casi hace 2 meses, ¿no? Consejo de la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Son los consejos, aclaraciones que hace la OMS sobre los rumores acerca del coronavirus, ¿no? Muy bien, ahí ya tenemos esa referencia. Mira, es importante que tú también tengas en cuenta esto. Mira, el documento que tú vas a ver viene así en 3 páginas. Tú lo vas a ver, este es el título y aquí está una parte de ese documento, pero ¿qué es lo que vas a ver? La autoría. Para que tú digas que un documento, una información es confiable, tienes que ver la autoría, es decir, el autor o la institución que lo respalda. Mira, en este caso, aquí habla de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está el autor que está prácticamente deslindando, aclarando, dando algunas medidas que son correctas, ¿no? Y aquí, mira, tú también puedes encontrar la parte de las fuentes bibliográficas que también tiene que ver con de dónde proceden, ¿no? Ahí está adaptado a lo de la Organización Mundial de la Salud. Incluso la actualización, la fecha, ya estamos en septiembre, de julio, hace 2-3 meses aproximadamente, ¿no? Que están circulando la información de aclaración acerca del coronavirus. Entonces, mira las características que debe tener para que un texto sea confiable. La autoría, fuentes bibliográficas, ¿no? Que se identifique. A veces está un enlace, tú haces clic en el enlace y te lleva a la fuente de origen. La actualización con respecto a las fechas, ¿no? De repente del año 2019, 2018 ya se desactualizó anualmente o cada 2-3 meses se va actualizando la información, ¿no? Ahí está. Mira, también esto es importante que tú te des cuenta, la objetividad, ¿no? La objetividad, por ejemplo, dice, la OMS ha identificado ya rumores. Es una cosa, es un hecho, ¿no? Que hay rumores respecto o producto de la desinformación. Algunos de ellos estos son los rumores. ¿Y qué más? Que hay aquí un propósito, ¿no? El propósito del texto es un texto expositivo y su propósito es, ¿cuál? Brindar, entre otras, algunas aclaraciones sobre esos rumores, precisar cuáles son las verdades acerca de esos rumores. Entonces, eso está bien claro ahí, ¿no? Dentro del texto, que es el propósito. Y también la objetividad, como te decía, ¿no? Mira acá, ¿hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus? Se te pregunta y luego te dice muy claro, por el momento no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección con el COVID. Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar sus síntomas. Se están recién estudiando. O sea, hay que ser objetivos, reales, veraces, ¿no? Entonces, para que no haya una distorsión de la verdad. Y preciso sobre todo, ¿no? Hay que tener esa precisión y tú lo vas a volver a leer de tus características para que te des cuenta de que todas estas características son lo que le dan el sustento, la confiabilidad a la fuente a la que tú puedas recurrir, ¿no? Tienes que ver todo eso o la mayor parte de estas características. Bien, ¿qué producto vas a presentar? Mira, vas a presentar tú las respuestas a esas 2 preguntas importantes, ¿no? El problema de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID afecta la salud de las personas. Es un asunto público. ¿Por qué? ¿A quién afecta? Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué?
Luego de leer el texto y recordar las características de un texto confiable, lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas vas a responderlas a partir del texto que leas. Luego vas a responder las 4 preguntas del caso de Rosario, que también lo vas a tener en las diapositivas. Y luego vas a preparar. Dice, ahora estás preparada o preparado para tomar acuerdos en familia respecto al uso y difusión de información confiable para prevenir el COVID-19 u otras enfermedades. Escribe los acuerdos. Ahí vas a escribir algunos acuerdos que has tenido con tu familia acerca del uso responsable de la información. ¿Ya? Y finalmente, pues, con tu familia, tú vas a comentar de qué trata el asunto público, a qué se refiere el asunto público, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta la meta, ¿no? Que la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID afecta la salud de las personas y hay que hacer un diálogo sobre ello. Y le vas a pedir a tus familiares que responda a la siguiente pregunta. ¿Qué acuerdos proponen para contribuir a la solución del problema de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID? Y finalmente, reflexionamos y recordamos nuestra meta, deliberar. Y ya sabes qué es deliberar, dialogar acerca de un asunto público. Y el asunto público ya sabes qué es esa difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención del COVID-19. Y luego estas preguntas, ¿lograste identificar el asunto público? ¿Cómo? ¿Cuál es el asunto público? Leer la información de diversas fuentes te ayudó a comprender mejor el asunto público. ¿Cómo? Y lograste establecer acuerdos con tu familia acerca de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19. ¿Qué te ayudó a lograrlo y qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Muy bien, si tú has hecho todo ello y has logrado entender lo que es tu meta que tienes de hoy día, lo que tienes que, claro, lo que es un asunto público y privado y qué es deliberar y sobre todo tener las características básicas de la confiabilidad de un documento, de una información, lograste la meta de hoy. Por lo tanto, aplausos para ti, felicitaciones y muchas gracias y hasta el día de mañana, Dios mediante.